¿Me creerías si te digo que estos tres sujetos fueron perseguidos por Hollywood, condenados a pagar más de 6 millones de euros y condenados a pasar años en prisión? Todo por lograr un objetivo: la libertad en Internet. Estos son Gottfried Svartholm, alias Anakata, Peter Sunde, alias Brockep, y Fredrik Neij, alias Tiamo. Tres jóvenes suecos a los que les apasionaba la informática y la programación. Un día este grupo de amigos decidió crear Piratbyrån, lo cual significa la oficina pirata en sueco. Aquí, en esta habitación llena de monitores, lata de gaseosa y un muy mal olor, es donde toda esta aventura comenzó. Ponete cómodo y prepárate para conocer una de las historias de piratería más importantes de la historia aquí en Navegante Digital. En inglés, The Pirate Bay, el enemigo más buscado por las autoridades en Internet, nació el 4 de diciembre de 2003 como un proyecto en contra del copyright. Su objetivo inicial era crear una plataforma web que permitiera a las personas compartir archivos de manera libre y descentralizada, aprovechando la tecnología de torrents, buscando a toda costa la cultura libre en Internet para el usuario común. Esta página estaba dedicada para que vos y yo obtengamos archivos de forma mucho más rápida y sencilla, y sobre todo gratuita. TPB cuenta con una base de datos enorme. En esta podías encontrar todo lo que se te ocurra, desde películas a series, música o imágenes, videos y juegos. Todo esto y más gratis. Gracias a esto, miles de usuarios empezaron a usarla, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscaban contenido digital de libre acceso. Estos archivos eran de tipo .torrent. Una vez encontrabas lo que buscabas, tenías que descargar estos archivos usando programas como uTorrent y listo. Sí, así es, el famoso uTorrent, ese mismo que utilizabas para descargarte el Call of Duty Black Ops 1, ese. ¿Y qué es un archivo torrent? Déjame que te explico resumidamente. Los torrents son como pequeños archivos digitales que juntándolos a todos forman un archivo digital grande. ¿Entendiste o no entendiste? Son mucho chiquititos que los juntás y haces uno grande, listo. Estos torrents están divididos entre cientos de usuarios para así lograr que las descargas se realicen desde varias máquinas y no desde una sola, evitando así que la descarga dure años por el peso del archivo o la cantidad de gente solicitándolo. Imagina que querés descargar una película que pesa 5 GB, entonces usando los torrents podés descargar esa película en 5 trozos, o sea, 5 partes de 1 GB cada uno. No es tan difícil realmente, ¿eh? Ya si no lo entendiste, bueno... Esta tecnología revolucionó la forma en la que se compartían los archivos en Internet. En vez de descargar un archivo completo desde un único servidor centralizado, BitTorrent permitía a los usuarios descargar fragmentos de un archivo desde múltiples fuentes, o sea, múltiples usuarios. Esto no solo aumentaba la velocidad de descarga, sino que también distribuía la carga entre todos los participantes. Pero bueno, no vinimos a este video para aprender sobre torrents o tecnología de descargas. Volviendo al tema principal, en Pirate Bay, además de poder descargar grandes archivos rápidamente, también habían foros donde se podían solicitar archivos para que otros usuarios se los compartan de forma directa, algo así como un chat de solicitudes. Este modelo descentralizado de datos no solo hacía que el intercambio de archivos fuera veloz y eficiente, sino que también lo hacía difícil de controlar o seguir por completo, ya que había tantas direcciones, computadoras, personas y archivos involucrados, era casi imposible para la policía encontrar un responsable. Gracias a esto, Pirate Bay logró permanecer en línea durante mucho tiempo de forma gratuita y abierta al mundo. Un dato curioso es que aunque la web nació en Suecia, el primer servidor donde se alojó de Pirate Bay estaba físicamente en México, ¿podés creer? En la otra punta, literalmente. Gottfried Svartholm, el Anakata, trabajaba para una empresa que tenía servidores ahí y los usó para lanzar la web antes de mudarla rápidamente a Suecia, debido a problemas técnicos y legales. Esta página empezó a tener una popularidad creciente aquellos meses, lo que hizo que las autoridades pongan su atención en el asunto. Intentaron bloqueos o hacer denuncias contra ellos, pero nada podía frenar a estos marineros. ¿Cómo era posible que una y otra vez logren volver a surgir en Internet? En esta época se generó un gran debate. ¿Quiénes son los malos realmente de la película? ¿Los fundadores de Pirate Bay son ladrones o son héroes? ¿Son los estudios de cine como Hollywood víctimas o villanos avariciosos que solo buscan aprovecharse de la gente?
Para algunos, estos hackers eran delincuentes que robaban el pan a los artistas, y para otros son los Robin Hood digitales que luchan contra la censura y el precio alto de la cultura. En 2006 ocurrió uno de los primeros grandes golpes contra la plataforma. La policía sueca realizó una búsqueda importante en los servidores de The Pirate Bay luego de recibir quejas de otras empresas internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos, y organizaciones ligadas a Hollywood. Durante el operativo se confiscaron servidores y equipos informáticos y el sitio quedó fuera de línea temporalmente. Sin embargo, apenas unos días después volvió a funcionar sin ningún problema, algo que terminó aumentando todavía más su fama global. Para muchos usuarios de Internet, The Pirate Bay pasó de ser una simple web de torrents a convertirse en un símbolo de resistencia digital. Otro dato y bastante increíble es que alrededor del fenómeno Pirate Bay surgió el Pirate Party en Suecia. El partido fue fundado en 2006, justo después de la gran redada policial contra Pirate Bay. Su objetivo principal era reformar las leyes de copyright, defender la privacidad digital y limitar la vigilancia en Internet. Aunque los fundadores de Pirate Bay no crearon oficialmente el partido como políticos tradicionales, sí estaban muy ligados ideológicamente al movimiento y ayudaron a popularizarlo enormemente, llegando a conseguir representación real en el Parlamento Europeo tiempo más tarde. Durante algunos años, el movimiento pirata se expandió a decenas de países y se convirtió en el símbolo de los derechos digitales e Internet libre. En 2007, los fundadores de Pirate Bay anunciaron públicamente una campaña para intentar comprar o financiar operaciones en Principality of Sealand, una antigua fortaleza militar británica ubicada en el Mar del Norte. Sealand era famosa en Internet porque se autoproclamaba un país independiente desde los años 60, aunque prácticamente ningún gobierno la reconocía oficialmente. Era literalmente una plataforma de cemento y acero en medio del mar. La idea de Pirate Bay era instalar allí sus servidores para escapar de las leyes internacionales del copyright. Según los fundadores, si lograban operar desde una micronación independiente, sería muchísimo más difícil para gobiernos o policías cerrar el sitio web. La campaña comenzó en enero de 2007 y pidieron donaciones a la comunidad. La noticia explotó mundialmente porque parecía algo sacado de una película cyberpunk. Un grupo de hackers intentando mudarse a un país pirata en medio del océano. ¿Qué te parece? Aunque el proyecto nunca llegó a concretarse completamente, sí fue una propuesta real. El interés mediático fue tan grande que ayudó todavía más a convertir a Pirate Bay en un símbolo de rebeldía digital. El conflicto legal alcanzó su punto máximo en 2008 y 2009, cuando comenzó el histórico juicio contra los fundadores en Suecia. La fiscalía acusó a los responsables del sitio de facilitar violaciones masivas de derechos de autor al permitir que millones de personas compartieran películas, música, videojuegos y software protegidos o pertenecientes a una empresa. Las empresas afectadas incluían algunos de los estudios y compañías más poderosos del mundo del entretenimiento. El juicio recibió cobertura internacional porque representaba uno de los primeros grandes enfrentamientos legales entre la vieja industria del copyright y la nueva cultura digital nacida en Internet. Los fundadores defendían la idea de que Pirate Bay solamente indexaba archivos torrent y no alojaba directamente el contenido protegido. Según ellos, responsabilizar al sitio por lo que hacían los usuarios equivalía a culpar a un fabricante de carreteras por los delitos cometidos por los conductores. Finalmente, en 2009, los tres principales acusados fueron declarados culpables. Las condenas iniciales incluyeron 1 año de prisión y fuertes multas millonarias por daños relacionados con copyright. Aunque las penas fueron reducidas parcialmente tras apelaciones posteriores, el caso marcó un precedente histórico para las leyes de Internet y propiedad intelectual. También convirtió a los fundadores en figuras mundialmente conocidas dentro del debate sobre libertad digital. A partir de entonces, Pirate Bay vivió una etapa constante de persecución internacional. Muchos países comenzaron a bloquear el acceso al sitio mediante proveedores de Internet, mientras autoridades y organizaciones antipiratería intentaban cerrar sus dominios y servidores. Para sobrevivir, la plataforma empezó a cambiar frecuentemente de dominio y empezó a mover su infraestructura entre distintos países y servicios de hosting.
En distintos momentos utilizó extensiones como .se, .sx, .ac, .la y muchas otras. Una de las curiosidades más impresionantes en este caso es que ¿intentaron crear una moneda digital antes del boom del cripto? Sí, aunque te parezca loco, esta historia suele deformarse bastante. En 2010 y 2011, Pirate Bay y personas cercanas al ecosistema del sitio comenzaron a hablar sobre ideas de monedas digitales alternativas y sistemas económicos independientes para Internet. En esa época, Bitcoin todavía era prácticamente desconocido para el público general. Hubo menciones y proyectos experimentales relacionados con Pirate Currency y otros conceptos similares dentro de comunidades asociadas al sitio web, aunque nunca llegaron a convertirse en una moneda global ni en algo comparable al Bitcoin moderno. Lo interesante es que demuestra la mentalidad de aquella época. Querían servidores fuera del control estatal, sistemas de pago alternativos, plataformas resistentes a gobiernos, anonimato y redes descentralizadas. Muchas ideas que hoy asociamos al mundo cripto y blockchain ya circulaban entre comunidades hacker y activistas digitales mucho antes de que se volvieran populares. Por eso la historia de Pirate Bay no es solamente sobre piratería. También representa uno de los primeros grandes choques entre Internet descentralizada y las estructuras tradicionales de poder, copyright y control gubernamental. En 2012, otro de los fundadores, Gottfried Svartholm, fue arrestado en Camboya y posteriormente extraditado a Suecia. Más adelante también enfrentó acusaciones relacionadas con delitos informáticos y hackeos en otros casos independientes de Pirate Bay. Mientras tanto, Fredrik Neij fue detenido en 2014 en la frontera entre Tailandia y Laos. Ese mismo año ocurrió una de las redadas más importantes de toda la historia del sitio. En diciembre de 2014, la policía sueca allanó nuevamente instalaciones vinculadas a Pirate Bay y confiscó servidores, computadoras y equipamiento de red. Esta vez el sitio desapareció completamente de internet durante varias semanas, lo que llevó a muchos medios a pensar que el proyecto finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, Pirate Bay volvió a aparecer tiempo después con nuevas copias y administradores, demostrando otra vez la enorme dificultad de eliminar completamente una plataforma distribuida y replicada globalmente. Con el correr de los años, el sitio perdió parte de la influencia cultural gigantesca que había tenido durante finales de los 2000 y comienzos de los 2010. La aparición de servicios de streaming legales como Netflix, Spotify y muchas otras plataformas cambió radicalmente la forma en la que las personas consumían contenido digital. Aún así, Pirate Bay siguió existiendo de distintas maneras y continuó siendo uno de los nombres más reconocidos de la historia de Internet. Llegando a la actualidad, en 2019 las autoridades suecas abandonaron una investigación criminal contra Fredrik Neij relacionada con actividades actuales del sitio. Mientras él negaba cualquier participación moderna en la plataforma, para entonces la estructura original de Pirate Bay ya era mucho más difusa y descentralizada que en sus primeros años. Una de las preguntas que seguramente se están haciendo es ¿y la página sigue existiendo en pleno 2026? Sí. Y eso es probablemente una de las cosas más sorprendentes de toda esta historia. A pesar de cárceles, multas millonarias, redadas internacionales, bloqueo de proveedores de internet, confiscaciones de servidores, cierre de dominios y persecución global, el sitio sigue apareciendo una y otra vez en 2026. Sin embargo, la Pirate Bay moderna ya no es exactamente la misma organización original. Los fundadores históricos prácticamente desaparecieron de la operación diaria hace muchos años. Con el tiempo, el proyecto se volvió más descentralizado, anónimo y confuso. Gran parte de la infraestructura cambió de manos varias veces y surgieron múltiples copias, mirrors y administradores desconocidos. Por eso, muchas personas describen hoy a Pirate Bay como un fantasma de Internet, un sitio que técnicamente nunca termina de morir. Gracias a todos por ver este video. Si te gustó, te invito a dar un like, comentarme alguna historia que conozcas de internet y si querés verla en este canal, decime cuál es.